La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tengo en la línea al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al que le agradezco que tome esta llamada para hablar justamente de un proceso, de una persecución política, por llamarlo de forma correcta, y por distintas violaciones a un debido proceso. Y esta nueva noticia que tenemos el día de ayer, que un juez federal canceló una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada. Hay mucho de qué hablar, Francisco, te agradezco que tomes esta llamada. Gracias a ti, Pedro, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Y efectivamente, como lo acabas de señalar, lo he venido diciendo desde hace ya más de 2 años, que el tiempo y la ley nos iba a dar la razón. Y eso es precisamente lo que se ha suscitado. El Poder Judicial de la Federación, a través de un juez federal, determinó que todas esas acusaciones, falsas acusaciones, imputaciones a las que fui sujeto, pues no tenían ningún respaldo. Muchas de estas fueron fabricadas, donde no dieron ni siquiera toda la información al juez para que emitiera esa orden de aprehensión. Y esto inició hace más de 2 años, has de recordar, Pedro. Inició con unas imputaciones a las que fui sujeto por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se engañó a la Fiscalía General de la República, se engañó al mismo presidente de la República con documentos alterados, con documentación falsa, y bueno, esa fue utilizada como instrumento por parte de la Fiscalía, en este caso del gobierno federal, para emprender una campaña en mi contra, que tenía diferentes propósitos, Pedro, narrar un poquito de la historia. El primero era, definitivamente, amedrentar, de alguna manera buscar la forma de frenar un movimiento que se estaba llevando a cabo en ese entonces, que tenía que ver con la Alianza Federalista, un grupo de 10 gobernadores que tenía como finalidad defender el federalismo, la democracia, las acciones de seguridad pública, entre muchas otras. Esto pareciera ser que fue muy incómodo para la federación. El segundo, pues tenía que ver con apoderarse del que hoy por hoy es uno de los estados más ricos, sin menospreciar el resto del país, de los estados que más impuestos aportan la federación, de los estados más importantes de la República, que es el estado de Tamaulipas. Y bueno, el tiempo y la ley nos dio la razón. Primero, en esa campaña que llevaron a cabo, un proceso de desafuero ilegal, donde sacaron una orden de aprehensión contando con fuero constitucional, y donde un juez violentó la ley, violentó la Constitución, emitió una orden de aprehensión hacia un gobernador que contaba con fuero. Pero el mensaje no solamente era para mí, Pedro, era para el resto de los gobernadores, para el resto de los opositores, para diputados locales, para magistrados, en fin, ese era el propósito que se tenía. Y lamentablemente tengo que decir que en su momento funcionó, tan funcionó que desde ahí se replegaron muchos gobernadores, e inclusive algunos de ellos, y lo digo con mucho respeto, optaron por entregar sus estados y mejor irse por la suave o por la conveniencia de aceptar una embajada, un consulado en alguna parte del mundo propuesta por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, ahora para mí era todavía más importante no solamente ganar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también demostrar mi inocencia. Y eso es precisamente lo que se logró con esta resolución del Poder Judicial, Pedro. Definitivamente lo que hemos visto en tu caso es una persecución política y, como bien lo dices, en su momento, si mal no recuerdo, era Santiago Nieto, que estaba como titular de la UIF, manipuló información para hacer sentir que tú eras parte de una red delincuencial. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque fuiste el único gobernador que le dijo al presidente y encaró al presidente diciendo, óyeme, dando y dando, ¿no?
porque nosotros ponemos tanto y me regresas migajas. Y hablando del crimen organizado, hablemos del crimen organizado. Ahorita está saliendo ya información, que seguramente estarás enterado, que Mario Delgado está siendo investigado por sus vínculos con Sergio Carmona en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el Genaro García Luna de Andrés Manuel López Obrador? Se llama el Ojitos Mario Delgado. Por supuesto. Y entonces hay que decirlo, porque se les va a hacer un chicharrón el hocico. Pero fíjate la gran diferencia, Pedro. Por un lado, le achacan una situación de un exfuncionario de un gobierno federal y quieren generalizarlo y etiquetarlo hacia un partido político. Aquí en el tema que tú mencionas, y es importante que sepa tu auditorio, lo que representa Tamaulipas. Tamaulipas no solamente es el estado fronterizo, te repito, sin menospreciar el resto del país, más importante de la República, con la frontera norte con Estados Unidos, porque el 40% del comercio que pasa entre México y Estados Unidos pasa por territorio tamaulipeco. Contamos con 17 cruces fronterizos, 5 aeropuertos internacionales, 3 puertos marítimos, y al gobierno federal, y muy especialmente, por supuesto a Morena, le interesaba mucho poder tener este estado, porque lo veían como un botín que habían utilizado a través de las aduanas para contrabandear combustóleos y con eso financiar campañas. Y es ahí donde tú haces mención muy acertadamente acerca de un personaje que fue asesinado en San Pedro Garza García y que se dedicaba precisamente al trasiego, al contrabando de combustible, y que financió la campaña de Mario Delgado, la campaña a la presidencia de Morena, y no solo eso, posteriormente la campaña a diferentes gobiernos estatales y la campaña, por supuesto, también del ahora gobernador de Tamaulipas. No lo digo yo, Pedro. Estos fueron denuncias hechas por los mismos morenistas. ¿Te acuerdas cuando ellos entran en conflicto, que es muy a menudo? Pues resulta que sacan sus trapitos al sol. Ellos mismos denunciaron esos hechos. No los dijo la oposición, lo dijeron ellos. Que asuman su responsabilidad. Pareciera ser que quieren construir una cortina de humo alrededor de esta situación que se está dando o que se dio con el tema de Nueva York, con ese juicio. Pero al final del día aquí estamos hablando de un presidente nacional de un partido político, del partido en el gobierno, que tiene varias denuncias ante la Fiscalía General de la República y varias investigaciones acá del lado de Estados Unidos, y que va a tener que asumir su responsabilidad y dar la cara, porque no han querido dar la cara, ni mucho, pero sin embargo hay todas las evidencias de la participación de estos grupos criminales financiando las campañas políticas de Morena y de su presidente nacional. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti, Francisco? ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a ser tu defensa? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tienes alguna ambición política? ¿Regresar a México? O sea, ¿hacia dónde vas? De entrada, comentarte que por supuesto que ya estoy reactivado. Yo agradezco infinitamente el apoyo y el respaldo de un sinnúmero de amigos, de colaboradores, a la dirigencia nacional de mi partido, por el respaldo que me han brindado. Por supuesto que estaré esperando los tiempos con la apertura de los registros para la candidatura a la presidencia de la República, pero desde este momento me activo políticamente para seguir trabajando como lo he hecho, no de ahorita, desde hace ya muchos años, Pedro, y poder sumarme a los múltiples esfuerzos que están haciendo la alianza de fuerzas políticas, pero sobre todo la ciudadanía, que hoy en día juega un papel clave y fundamental, siempre ha jugado un papel importante, pero hoy como nunca lo estamos viendo. Quiero sumar esfuerzos, capacidades, talentos y, ¿por qué no decirlo?, recursos para poder enfrentar esa lucha que hoy en día se está llevando a cabo en nuestro país. Y yo quiero, si me permites, señalar algo que para mí es muy importante y seguramente para ti, y que ya lo has visualizado tú y gran parte de tu auditorio.
La lucha que estaremos enfrentando en el 2024 va más allá de una simple elección. Lo que está en juego es el futuro de toda una o varias generaciones. La lucha que estaremos enfrentando es entre dictadura y democracia. De aquellos que estamos convencidos que tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones, que queremos impulsar el desarrollo de nuestro país, que queremos restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho, y que se respeten nuestras leyes y poderle heredar un mejor futuro a las futuras generaciones, que por cierto somos los más, la gente buena, bien nacida, que quiere y ama a este país y quiere sacarlo adelante. Y por otro lado, aquellos que pues ya determinaron, y como lo decíamos en la secundaria, el tiro ya está cantado. Aquellos que quieren seguir dilapidando las instituciones, que quieren seguir utilizando los recursos públicos para dar dádivas en programas sociales que simplemente de alguna manera comprometen a la gente, pero sobre todo aquellos que quieren imponer su voluntad y que han sido sumamente autoritarios. Esa es la gran lucha que estaremos enfrentando, y no hay que acabar ya con las simulaciones, con los engaños y con las tibiezas. Hay que decir las cosas como son, claro. Y eso es lo que estaremos enfrentando este próximo proceso del 2024. Aquí aspiro, pues por supuesto que a sumar parte de mi esfuerzo precisamente para poder recuperar la confianza, para la participación de la gente. Lo acabamos de ver este pasado domingo, donde me entusiasmó muchísimo ver ese mar de gente, esa ola rosa que nos contagió a todos los mexicanos y que día a día está agarrando más fuerza para poder sacar adelante a nuestro país, Pedro. Claro, pues te agradezco muchísimo, mi querido Francisco, por estar con nosotros. Francisco, hay que estar en comunicación. Estas cosas no deben de quedar así. Sabes que en esta casa tienes amigos y que estaremos siempre pujando y empujando por la justicia. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador del estado de Tamaulipas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditoria, y por supuesto que vamos a seguir en comunicación porque hay muchos temas relevantes que vale la pena mencionar, señalar, pero sobre todo darle seguimiento y generar y poder seguir contagiando a estos cientos de miles, millones de mexicanos que hoy en día no solamente nos han puesto la muestra, han despertado y nos están haciendo despertar a muchos mexicanos. Te mando un abrazo, Francisco, muchas gracias. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.